Herrera en COPE. Elche. Estar informado. Seguimos, como no, en su casa, en Herrera en COPE Elche, en el 100.8 de la frecuencia modulada, y además les podemos contar que en el momento en el que estén escuchando esta entrevista en antena, se pueden ir a nuestro canal de YouTube, que ya saben que nos encuentran como COPE Elche TV, que van a tener un nuevo vídeo disponible. Mucha gente para este 2025 se planteará, ¿no?, que llega el momento de entrar en una hipoteca, de que llega el momento de salir de casa, de tomar esa decisión. Pues ya saben que pueden hacerlo con los mejores, con las hipotecas de Marta, que pueden contactar por allí, con Marta Solís, que además ya la tengo en este momento en estos estudios de COPE. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Te ha tocado la lotería a ti? No. Otro año. Uf, qué mal, qué desastre, ¿eh? Seguiremos intentándolo. Si no, ¿dónde vamos a estar trabajando? Claro, estas cosas. Trabajamos. Bueno, Marta, como no nos ha tocado la lotería, si te parece, tocamos un poquito ya vuestro sector. ¿Cómo son las malas noticias, ¿no? Que muchas veces pues, te enfrentas a este tipo de situaciones. Las hipotecas, hablamos muchas veces en un tono más positivo, de que llega ese momento, esa decisión en la vida, pero claro, también te puede tocar esa situación que muchas veces no controlabas por una mala decisión o por una situación en la que, oye, el trabajo va como va y no puedo pagar la hipoteca, porque esto también pasa. ¿Cómo planteamos esto? Has dicho una cosa súper interesante, y es que a veces es una mala decisión, que no he sabido escoger la hipoteca que necesitaba, y otras veces es algo ajeno a nosotros y son circunstancias de la vida que, oye, nos puede pasar a cualquiera y que podemos tener ese momento no tan positivo, tan alegre como siempre hablamos, de tener un problema de llegar a final de mes de forma cómoda, porque no nos olvidemos, siempre digo que la hipoteca hay que saber elegirla, que las casas son casas, que son muy bonitas, que son muy emocionantes poder comprarla, pero al final no deja de ser un techo, un suelo, unas paredes, unas puertas y unas ventanas, así que tenemos que seguir viviendo. Entonces, tendríamos que prever esa situación, tener el conocimiento suficiente para poder elegir el producto que más se adecua a nuestras necesidades, a la estabilidad de nuestro puesto de trabajo, de cómo vamos a ir evolucionando en la vida a nivel económico, y elegir la mejor. Pero bueno, si tu pregunta es ¿qué pasa si no dejo de pagar de forma correcta? Pues es importante, ¿vale? Vamos a tener un serio problema, ya lo sabemos, podemos llegar a un embargo de la casa, perderla, y ahí entra en juego la reforma de la ley hipotecaria. Es decir, aquí hubo un antes y un después, que nos permitió poder tener un plazo de tiempo más amplio para poder encontrar una solución. Es decir, antes de la reforma de la ley hipotecaria, si tú dejabas mano de pagar 3 cuotas, solo 3 meses, el banco ya podía instar una demanda en el juzgado más cercano de tu casa. Si tú, como bien has dicho, has perdido el trabajo, una situación personal te está impidiendo poder llegar a pagar, es que en 3 meses ni tú ni yo hemos encontrado una solución a ese problema. Pues retrocedemos en el tiempo 2008-2009, en el que encendíamos la tele o encendíamos la radio y solo escuchábamos uno y otro y más desahucios y más desahucios. La gente se quedaba en la puerta de su casa con una mano delante y otra detrás, y con sus hijos al lado y sin techo donde tenerlo. Vale, pues esa reforma lo que hizo es que amplió el número de cuotas y el plazo para que podamos tener más tiempo y encontrar una solución. Entonces, ahora mismo, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuántas cuotas puedo dejar de pagar? A ver, lo ideal es que no dejes de pagar ninguna cuota. Pero bueno, llegados a ese punto de situación extraordinaria... A ese punto, la ley ha especificado que... Voy a intentar explicártelo para que lo entiendas lo mejor posible. Nuestro préstamo tiene una duración que la vamos a partir por la mitad como una naranja, ¿vale? Es decir, hacemos una hipoteca a 30 años, vamos a dividir y vamos a diferenciar el primer periodo de 15 años y del segundo,
Vale, si el problema de pago lo estás teniendo, Manu, en la primera mitad de tu préstamo, en Vale. los primeros 15 años, vas a poder dejar de pagar hasta 12 cuotas, ¿Un año? un año, o el equivalente al 3% de la hipoteca que yo solicité. Vale. ¿Vale? Es decir, pido una hipoteca de 100.000 euros, hasta que no dejes de pagar 3.000 euros, el banco no te puede demandar. ¿Vale? ¿Qué pasa si ese problema de pago lo tengo del año 16 al 30, es decir, en la segunda mitad? Ostras, ya has pagado la mitad del préstamo. Espérame un poquito más. De 12 pasan a 15 cuotas. Y del 3% al 7% del préstamo que solicité en su momento, en este caso 7.000 euros. Con lo cual, ya no estamos hablando de 3 meses, estamos hablando de 12 o 15. En 12 o 15 yo ya considero que puedes encontrar una solución al problema, y si ves que no puedes pagar la vivienda, te da tiempo suficiente para ponerla a la venta y poder poner al día tus cuentas, y que no tengamos que recurrir a un desahucio. Claro, porque también te planteas la situación en la que llegas a ese punto en el que a lo mejor en esta primera parte del préstamo, por ejemplo, Sí. pasan los 12 meses y aún no he podido pagar, o pasan los 15 meses en la segunda parte del préstamo y no he podido pagar. En ese caso ya el banco puede actuar. En este caso, ¿cómo sería la forma de actuar? Puede actuar, es más, puede ya ejecutar una demanda en el juzgado y un desahucio, y además ya no están tan colapsados como antes y no son tan rápidos. Pero quiero entrar en juego, y es que tienes una última posibilidad antes de llegar a ese punto que nadie queremos, ¿vale? Porque además tiene consecuencias económicas y bancarias bastante negativas a futuro, y es que, claro, te va a costar más trabajo encontrar un préstamo, un banco que te vaya a dar un préstamo en un futuro, ¿vale? Puedes recurrir y adherirte a ese código de buenas prácticas, es decir, puedes ir a tu oficina. ¿Puedes repetir el término? Porque no lo he entendido. Código de buenas prácticas. ¿Vale? ¿Y en qué consiste? ¿Qué es exactamente? ¿Lo conocías? No, la primera vez que lo oigo. Hay muy poca gente que lo conoce. La gente no sabe qué es ese código de buenas prácticas, entre otras cosas porque es muy reciente. Es un método que el Banco de España ofreció a las entidades que querían adherirse de forma voluntaria. ¿Vale? No todos los bancos lo tienen, así que es un punto importante antes de elegir una hipoteca, saber si tiene esa política de adhesión o no, ¿vale? Y lo que consiste es que cuando tú vas a tu oficina le dices, mira, mi situación económica ha cambiado, mis ingresos han cambiado y por X motivo me está costando pagar esa cuota. Quiero acogerme a ese código, ¿vale? ¿Y qué es? Un método de reestructuración de deuda. Vale. No deja de ser eso, es decir, obviamente te van a pedir toda la documentación de nuevo para comprobar que esos ingresos han mermado, o que por cualquier motivo, situación personal, de una separación de una pareja y que hay unos que se haga cargo, lo que sea, van a comprobar que efectivamente es así, y te van a proponer, y además en el plazo máximo de 30 días, no pueden prorrogarlo mucho más allá, te van a plantear una propuesta para reestructurar esa deuda para que te sea más fácil poder llegar a final de mes. Ejemplo, te vamos a ofrecer durante X periodo de tiempo, 2 años, 3 años, 5 años, que no me pagues el capital, solo me estés pagando los intereses, con lo cual si tengo una cuota de 250 euros de interés y 250, por ejemplo, de capital, oye, pues mi cuota, en vez de pagar 500 euros durante un periodo de tiempo que hayamos pactado, pues solo vamos a pagar esos intereses. Una ampliación de años, oye, ya hice una hipoteca a 30 años, pero me quedan 25. Amplíame el plazo para bajar ese importe de cuota. Al final es una reestructuración, es una posibilidad de poder sentarnos con la entidad para poder pagar menos y poder llegar a final de mes y no tener que tener un impago, ¿vale? O que se queden con mi casa, que tiene que ser muy duro, ¿eh? Hombre, imagínate. Llegar a ese momento. Tercer, último recurso. Puedo cambiar y renegociar con otra entidad para que las condiciones sean mejores y que pague menos. No, pero me ha parecido muy interesante el tema del código de buenas prácticas, porque seguramente, como tú contabas, yo, por ejemplo, no lo había ido nunca, y quizá mucha gente pues ni siquiera es consciente de que tiene pues esa última oportunidad para poder salvar una hipoteca.
y de verdad es así. Es decir, nos estamos encontrando con mucha gente que de verdad no tiene ni idea, porque además no se está publicando demasiado, porque, bueno, no siempre es positivo acogerse a ese código. Yo siempre digo que hay que ver con un poco de perspectiva. Y hay mucha gente que viene a consultarnos, no solo a consultarnos cómo conseguir una hipoteca, sino también cómo cambiar y mejorar, oye, porque se está viendo ahogado. Entonces, cuando tú se lo explicas, hay gente que dice, es que yo eso ni lo había escuchado. No se está publicando demasiado y creo que es un tema interesante que la gente debe de conocer. Pues ya lo saben, que cualquier tipo de consulta relacionado con hipotecas lo pueden hacer con los mejores, con las hipotecas de Marta, que ahí estará Marta Solís, que además, Marta, ¿dónde os pueden encontrar aquí en Elche? Nos podéis encontrar en Blas Valero, número 16, y online, con videollamadas y con teléfonos, siempre nos vais a tener a vuestro lado a nivel nacional. Oye, Marta, ha sido un verdadero placer hablar contigo una semana más con temas tan interesantes y dentro de unos 15 días, además ya en 2025, imagínate, Sí. Nos volveremos a escuchar con más temas interesantes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, igualmente. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos con más cosas aquí en Herrera en Cope Elche. Muy bien.